Saludarles a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Cristianismo y Política. Este día es un gusto volver a contar con el profesor Randall Blanco Lizano. Profe Randall, un saludo. Ya se nos hace costumbre, profe, tenerle por acá. Muchísimas Gracias, es una gran experiencia. Qué dicha, qué dicha. Para la universidad también un lujo tenerle a usted, profe, por acá hoy para conversar. Uno de los temas más, creo yo, que generan más discusión en las esferas que hoy llamaríamos públicas, especialmente en redes sociales, donde todo el mundo tiene algo que opinar, ¿verdad? Que es el tema del Estado, la gestión del Estado, la vinculación entre la religión y el Estado. Y bueno, pues qué más que con el profesor Randall Blanco como sociólogo político, con amplia experiencia en estas temáticas para que nos ayude a comprender un poco, desentrañar las nociones de Estado y la importancia de su estudio para la forma en que nos organizamos en nuestras sociedades. Así que, bueno, el día de hoy estaremos trabajando en este importante tema, cristianismo, religión y Estado. Mi nombre es David Castillo, de la Universidad Bíblica Latinoamericana, y es de nuevo un gusto atenderles este día. Con el profesor Randall Blanco entramos en contexto. Hemos estado conversando sobre las comprensiones entre los fenómenos de sociedad y religión. Y a partir de estas discusiones generales nos hemos movido a la noción de legitimidad y legitimación, ¿no? Cuál puede ser o cómo podemos comprender la función de la religión como una fuerza legitimadora, como un recurso, como un sentido orientador, organizador de mundo, pero también como este instrumento simbólico de alquimia de lo social, ¿verdad? Hoy venimos a conversar sobre el Estado y por supuesto la idea no es solo entender, profe, a partir de su conocimiento amplio, cómo podemos definir el Estado, sino caminando en la conversación, entender esa relación que vamos viendo surgir históricamente entre la institución del Estado y las instituciones religiosas. Así que darle una vez más la bienvenida, agradecerle y bueno, ¿qué podemos decir, profe, del Estado? ¿Cómo lo podemos concebir, definir? ¿Hay una sola formulación? ¿Hay complejizaciones que es importante reconocer? ¿Cómo entenderlo? Muy bien. Muchas gracias de nuevo. Es una invitación que valoro muchísimo y que espero tenga ya en su difusión una importante aporte, por lo menos en el sentido de ofrecer en estos diálogos un conjunto de ideas de fondo sobre temas de extraordinaria complejidad que permitan también pues entregar aportes para plantearnos temas que resultan no solo de gran actualidad, sino de extraordinaria complejidad. Eh, Vengo leyendo un libro de un filósofo eh, creyente, Mm, una gran eh, autoridad internacional, el profesor Charles Taylor, renombrado filósofo de la religión, creyente católico, pero ha dado aportes muy significativos al debate internacional para la comprensión de las religiones. El libro se llama El futuro del pasado religioso y tiene una idea inicial que quiero oponer para empezar esta conversación, y porque me parece muy atinada y porque vincula directamente con los contenidos de la conversación anterior, cuando hablábamos de legitimidad y legitimación. Y es que dice Taylor con una gran fineza interpretativa, los individuos nos definimos en función de nuestras creencias. Y qué, como lo dijimos en la primera sesión, qué campo más directo para interpretar esta frase de Taylor, sin duda alguna, que discutir de religión y política, o como lo vamos a hacer hoy, de hablar del Estado. ¿Sí? Porque si hay un
campo en el que se sobredimensionan las creencias es justamente en este. Me parece que hay, sin duda, pues muchas interpretaciones sobre el concepto del Estado, desde las interpretaciones del derecho, de la sociología, de la ciencia política, de la administración pública, del trabajo social, digamos, en términos canónicos, las distintas disciplinas académicas. Eh, También hay interpretaciones de carácter ideológico, hay conceptos del Estado de perspectivas republicanas, liberales, eh, neoliberales, marxistas, neomarxistas, también interpretaciones desde lo que se llama el socialcristianismo o la socialdemocracia. Entonces es un campo que de pura entrada podemos decir rico en conceptos, en debates, pero también es un campo minado, porque tenemos que reconocer que existiendo tantas interpretaciones, pareciera que solo hay una, y es la hegemónica, que es la concepción liberal del Estado. Entonces, podemos arrancar por ahí, me parece. Mm. Porque necesitamos empezar a desglosar el campo de las creencias, como dice Taylor. Nos definimos en función de nuestras creencias, sí, pero también las creencias necesitan a veces ser, digamos, cuestionadas. Y este es un momento ideal para ello, puesto que eh, nos encontramos con una serie de, a veces, definiciones de sentido común o frases que de tanto repetirlas pierden todo contenido. Y entonces, por ejemplo, un error muy común a la hora de hablar del Estado es definirlo como un sujeto. Esa es la primera idea fuerza que me interesa hoy iniciar aquí. Ya. Entonces se le pone a hacer cosas. El Estado hace transformaciones estructurales. El Estado garantiza el bien común. El Estado permite desarrollar la infraestructura educativa. El Estado, ¿sí? Hay que decir ahí con contundencia que no es el Estado el que hace cosas, porque el Estado no es un sujeto. El Estado es un concepto, ¿sí? Que expresa tal vez la significación más importante del mundo de la política, que es el espacio de grupos, fuerzas, partidos, organizaciones, instituciones ejercen poder, como lo vimos en la primera sesión. Ese campo privilegiado donde se debate, se discute y se conflictúa la vida social es precisamente el campo del Estado. Con ello podemos decir una cosa muy interesante, que es que ni es un sujeto ni tiene una única función. Porque cuando reducimos estos debates al Estado, por ejemplo, en Costa Rica, que se vincula con el bienestar general o con el bien común, esa es una aspiración ética y no necesariamente es lo que se vive en el país. Porque como lo vimos en la sesión primera, eh, se proclama un Estado social de derecho, se reclama una democracia exitosa y al mismo tiempo es una de las economías más desiguales del mundo. Al mismo tiempo. Mm. Entonces tenemos que tener un enorme cuidado con la forma en que interpretamos este concepto del Estado, porque si atribuimos una función única, nos vamos a perder efectivamente la cantidad de conflictos que hay en el interior de ese espacio de pugnas. Eh, un autor británico que se llama Bob Jessop lo define como un conjunto de centros de poder en disputa. Centros de poder en disputa. Mm. Entonces, este concepto que es más dúctil, más flexible, nos permite pensar de manera, digamos, de los distintos centros de poder, qué grupos, fuerzas y actores están dentro de esos eh, centros de poder, con qué recursos cuentan, que es una pregunta fundamental para estos debates, y cómo ejercen el poder desde esas instituciones. ¿Para qué nos sirve una definición como esta, como centros de poder? Porque nos permite entonces huirle a la reducción del Estado como una cosa que tiene una aspiración colectiva única. Eso no es cierto.
nos permite huir también a pensar que el Estado es el personaje que lo encarna, el presidente o el primer ministro, con otras latitudes, Ujú, porque entonces, ¿verdad? El fenómeno de la política, que es muy compleja, el ejercicio de poder, que es muy complejo, que supone múltiples actores, de repente está todo reducido a un único actor, que sobresatura el imaginario colectivo y al que se le atribuyen una serie de características y condiciones, de nuevo otra vez en el campo de la moral. Es un buen presidente, es un mal presidente, grita mucho, es muy bonito, estoy que me vomito cada vez que lo veo, y el resto de ujú, fuerzas, grupos, actores, es una sobredeterminación mítica que está bien, digámoslo aquí con todas las letras, para el siglo XVII y XVIII, que eran, ¿verdad?, los tiempos en que existían monarcas, y que eran monarcas además absolutistas, y que además eran monarcas cuyo poder venía de Dios, ujú, ¿sí? Como fue la tradición milenaria en las sociedades europeas. Eh, pero eso ya no es así. ujú, El que se encargó simbólicamente de acabar con esa historia fue Napoleón, ujú, cuando después de la Revolución Francesa viene el periodo de nuevo de los emperadores, ujú, y Napoleón rompe con la tradición, que era la que permitía que el Papa le pusiera la corona al rey. ujú, Napoleón, ¿verdad? Muy hábil en todos esos manejos. Donde venía el Papa con la corona, se la quitó y él mismo se coronó. ujú, ¿Qué es lo que estaba rompiendo simbólicamente Napoleón ahí? Con la vieja historia de el poder que viene de Dios y que la figura terrenal, que es el Papa, ¿verdad? En el símbolo de colocarle la corona, por lo menos en la tradición francesa. Sí, veníamos, ¿verdad? De pocas décadas atrás de la noción de eh, el ejercicio político descarnado que fue la guillotina durante sí, el periodo de la Revolución Francesa. ujú, Y entonces ya habían caído cabezas, miles de cabezas, incluida la de el rey Sol, María Antonieta, su reina consorte, que frente a una muchedumbre decían, ¿verdad? O cuentan las historias exaltadas, ¿verdad? Inicialmente porque ha ganado la revolución y ha ganado la ujú, igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿verdad? A los pocos años, ese mismo grupo que llamaban pueblo ujú, se aterroriza de ver el gran pecado que cometieron, que es matar a su rey. ujú, Entonces, claro, Napoleón lee los signos de los tiempos ujú, y, claro, ya no puede proclamarse rey, se proclama emperador. ¿De acuerdo? Pero fíjense ustedes, ¿verdad? ¿Qué transiciones complejas han habido? Eh, Uno de estos reyes absolutistas usó una frase que ha resonado a lo largo de los últimos 2 siglos. Cuando dijo el Estado soy yo, ujú, bueno, pero cada vez que reducimos todo este debate complejo a la figura del presidente o del primer ministro o de la persona más destacada, estamos regresando en un acto de conservadurismo extremo, ¿sí?, a la figura mítica de alguien que encarna todo el poder. No, eso no es así. Hay que señalarlo con claridad. Ni el Estado es un sujeto, ni el Estado tiene una definición esencialista para el bien común, ni el Estado encarna en la persona que dirige un aparato político. Entonces, aquí estamos invitando a pensar de manera compleja y relacional el Estado como un grupo de centros de poder, y entonces tenemos que ir a ver en cada uno de esos espacios de poder quiénes y cómo ejercen ese poder, el poder del Estado, y cómo en efecto analizamos y comprendemos que una de sus expresiones más significativas es sin duda alguna cómo se vinculan esas instituciones que ejercen, que están hechas para el ejercicio de la política, y cómo se relacionan históricamente con los operadores religiosos de los distintos credos y denominaciones, que, ya lo vimos en el capítulo pasado, cumplen una enorme e importantísima función simbólica. Es el de la legitimación religiosa de esa institucionalidad. Entonces, tal vez la frase de Taylor de entrada nos sirve para qué? Para empezar a limpiar un poco el terreno, porque esto es un terreno en que hay mucha creencia. Y se cree que el Estado es
el presidente. Se cree que el Estado hace cosas, se cree que el Estado es bueno por definición. Y tenemos que romper con todo eso para poder hacer el análisis al que estamos invitando a hacer. Entonces, una primera idea de fuerza es esa, David. Es una idea muy interesante, profe, porque de alguna manera nos lleva a desmontar estos sistemas de creencias desde que escribe Taylor en su definición, ¿verdad? Y mientras yo le escuchaba a usted plantearnos digámoslo así, esta noción errónea de pensar el Estado como un sujeto o de depositar estas, estas ideas valorativas en un concepto abstracto del Estado, yo me preguntaba cuando le escuchaba el por qué el por qué hacer esta, digámoslo así, relocalización de la definición. Y me voy a explicar, porque creo yo, profe, de alguna manera, ya en nuestras conversaciones hemos ido colocando o recolocando categorías para explicar el fenómeno. Pero las explicaciones, como usted muy bien dice, también están cargadas de nuestras visiones de mundo. Y una de las preguntas, al decir que no hablamos del Estado como un sujeto, sino que hablamos de grupos y fuerzas que actúan, no solo, digámoslo así, con el ropaje del Estado, sino que de alguna manera ocultan su acción al hablar de el Estado hizo, el Estado cree, el Estado aporta, el Estado quiere. La pregunta que a mí me surge es ¿por qué colocar de primera entrada esta noción de error de definición? ¿Cuál es el aporte en el análisis de decir hay que tener cuidado con concebir el Estado como un sujeto? Porque ¿cuál es la consecuencia de mantener esa definición? No sé si me explico. Claro que sí, y Ah, te respondo inmediatamente. La y consecuencia es, también porque lo quería llano y claro, ¿verdad? la consecuencia es grave, por un lado, para la comprensión de la política y lo político, para hacer un diagnóstico de situación. Porque si, ¿verdad?, se quiere mejorar un estado de cosas, hay que tener claridad sobre quiénes son los responsables de ese estado de situación. Y la pregunta general por el Estado no permite identificar a los responsables con nombre y apellido, que es lo que interesa. Mm, Para una ciudadanía que se quisiera activa, movilizada y crítica y con capacidad política, el estar en condiciones de señalar con nombre y apellido a los responsables, eso es una tarea mm, de primera importancia educativa y ciudadana y política. mm, La consecuencia es esa, la otra es volver al pasado, que es lo más retardatario que puede existir. No mm, tengo ningún problema y no quiero, ¿verdad?, que jamás que quede en las personas que nos escuchan o ven la idea que estoy, ¿verdad?, satanizando el pasado. No es eso lo que estoy diciendo. mm, Lo que sí, estoy diciendo es qué grave es, ¿verdad?, movernos con una categoría que nos regresa, ¿sí?, a un momento histórico que condensaba una gran concentración de poder, un enorme autoritarismo, eh, y que usar ese referente como un referente contemporáneo, más bien lo que nos corresponde es huir de esa caracterización. mm, La otra tarea que nos corresponde también es muy directamente plantearnos cuáles son los mitos de ese Estado social de derecho que se llama en Costa Rica, porque venimos con una serie de problemas históricos muy fuertes, que a mí me parece que hay que traer a discusión cuáles son las bases concepcionales de ese Estado social. Y sus bases concepcionales son jurídico, filosóficas y sociológicas. Y todas ellas están en el paradigma hegemónico del republicanismo liberal. Entonces, ¿cuáles pueden ser como tesis centrales de esa noción de Estado? mm, La primera, ¿verdad?, que supone que el Estado es una condensación para el bien común. ¿Sí? Eso es un mito. El siguiente es pensar que en la institucionalidad de ese Estado, su expresión institucional es una separación de poderes y que en esos poderes no están entremezclados. Eso es otro mito. Eh, la tercera es la base de la legitimación de ese sistema estatal
que es la democracia procedimental. Y los contenidos de esa base de la democracia procedimental es la creencia, como lo vimos la vez pasada en la legitimación, la creencia en que el pueblo es soberano y tiene poder. La creencia en que votando usted cambia las cosas. La creencia en que basta con ir a votar para que cambie la política. Entonces, esos son mitos extraordinarios. Lo que existe, ¿verdad? Hasta un gran filósofo conservador como Norberto Bobbio, que hemos mencionado en otro momento aquí, él escribió un texto crítico sobre la democracia republicana e identificó 6 dimensiones eh, de lo que es la democracia ideal y de inmediato el análisis crítico histórico de lo que significan esas 6 ideales no cumplidos. Y uno de esos ideales, dicho por un pensador como Norberto Bobbio, italiano, sociólogo, abogado, filósofo político, sin duda, eh, eh, cuyo pensamiento es hegemónico a nivel internacional, sin duda, sus ideas y tesis, pero digamos, su enfoque liberal eh, se expresaba en condiciones tales que al analizar este contraste entre la democracia real y la democracia ideal, tenía el cuidado de decir que eh, los ideales son aspiraciones, pero que no podemos confundir las aspiraciones con la realidad de las instituciones. Eh, Él mismo cayó en su propia trampa argumentativa porque quiso hacer una definición tan operacional del aparato político que sostiene el Estado liberal que terminó definiendo la democracia como un conjunto de reglas mínimas. Sí, les puso 3 reglas mínimas nada más, que son las que garantizan que un sistema político es democrático. Y dijo, ¿verdad?, que las 3 reglas mínimas son garantizar derechos y deberes para los ciudadanos, que es la ciudadanía formal, tener una regla de mayoría, que es la que garantiza la legitimidad. Eso depende de cada sociedad. En Costa Rica es el 40% de los votos legal válidamente emitidos. Otras sociedades tienen 30%, otras sociedades suben hasta el 50%. Y eh, el que exista competencia efectiva entre distintos partidos políticos. Esas son las 3 reglas de la democracia mínima, que son las que legitiman el Estado social de derecho. Un ideal del republicanismo europeo, del que aquí se predica mucho, ¿verdad? Pero a mí me parece que eso es lo que permite, y por eso es el cuidado enorme que hay que tener a la hora de discutir eso, que organizaciones, ¿verdad?, académicas de Costa Rica o internacionales le den a Costa Rica prácticamente una calificación de democracia perfecta, siendo una de las 10 sociedades económicamente más desiguales del mundo. Entonces, Claro, así de grave es esto, porque claro. entonces tenemos el fetichismo del culto al Estado abstracto y a su sistema político, al mecanismo legitimador, que es la democracia procedimental, eh, pero viviendo en una sociedad atravesada de conflictos, contradicciones, desigualdades económicas, culturales, raciales, que no vemos o las vemos solamente para celebrarlas de vez en cuando. Ahí es el peligro de este tipo de reduccionismo, que si no entendemos, ¿verdad?, que también esas instituciones, como podrán ver a quienes les interese, yo estudio estos problemas desde la perspectiva de las redes de poder y me he ido a analizar campos completos, el campo financiero de Costa Rica, el campo de la biodiversidad, el campo de la gestión tecnológica. He dirigido tesis también en investigaciones de posgrado en ciencias políticas sobre el campo político de las redes de poder en ciencia y tecnología, en la banca pública y privada. Sí, nuestra tarea es ir a entender, ¿verdad?, cómo funciona cada uno de esos centros de poder para estar en condiciones entonces de dar cuenta que también ese aparente mecanismo neutro lo que sirve es como un gran paraguas de legitimación para, ¿verdad?, la, las trabajos y tareas de acumulación de todos estos grupos empresariales, banqueros.
dueños de medios de comunicación, inversionistas transnacionales, de que tienen un paraíso, ¿verdad? Garantizado, que mientras la gente se esté peleando, ve qué grave está la implicación de esto que preguntas, David. Ujú, Mientras la gente se esté peleando contra una imagen nada más, vamos a sacar al malo de la presidencia, lo vamos a derrotar. ¿Y por qué no hablan del resto de estructuras? ¿Por qué ujú, no hablan de la acumulación, de la desigualdad, de la pobreza, de la exclusión, de las instituciones educativas que son parte del Estado costarricense? ¿Verdad? Casi 1.000 escuelas y colegios con órdenes de cierre sanitario. Eso no lo produjo el presidente en los últimos 3 años. ujú. Eso lo produjeron políticas de los que han estado en el aparato estatal, Unidad Social Cristiana, Partido de Liberación Nacional, Partido de Acción Ciudadana, en los últimos 40, 50 años, acumulando ese desastre, ¿verdad? De la educación pública, del desinterés por la inversión pública, del desinterés por la inversión en infraestructura pública. Y cuando se hace con redes de negocios de grandes empresas constructoras que ya tienen juicios abiertos en distintos juzgados del país por corrupción, por sus maneras históricas de negociar convenios y contratos. Y ahí están esperando el sueño de los justos. Entonces, esas son las implicaciones que tiene. No le ponemos nombre y apellido, no señalamos exactamente quiénes son los responsables de esto. Y este profesor lo puede decir categóricamente aquí, son los dirigentes políticos de esos partidos que han estado al frente de ese aparato estatal que dice que es para el bien común, pero no ven sus resultados, ¿verdad? Ahora es todos contra el malo, de nuevo, ¿verdad? Pongámosle que el malo pierde las elecciones en 2026, suponiendo, ¿verdad? Haciendo ciencia política ficción. Sí, pone otro y qué, todo está intacto, entonces cambiamos algo para que todo siga igual. Eso es lo grave de ese diagnóstico. Eso, yo, profe, sí, perdón que yo lo empujé ahí, pero ahí era donde quería llegar justamente, porque era la implicancia de su definición inicial, ¿verdad? Este primer error de plantear una definición abstracta del Estado, de decir que el Estado es, claro, como un sujeto que actúa, tiene esa función justamente que usted ha sugerido y que ya nos ha empezado a develar, es la la, la fuerza de esa definición común es una fuerza de ocultamiento, ¿verdad? Como usted decía, no nos permite ver a los grupos y las fuerzas que están detrás de la institución y el discurso de la creencia sobre esta institución. ¿De Y yo acuerdo? creo que aquí, profe, nos ayudaría mucho porque usted ha colocado varios elementos que son fundamentales. El elemento de la democracia va a ser algo que tendremos que debatir y en el último podcast va a estar así a Claro. profundidad porque es uno de los discursos y una de las creencias más reproducidas, más presentes en la mayoría de nuestras sociedades, aunque brille por su ausencia en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Pero usted nos decía este aspecto, ¿verdad? De la implicancia, de la definición del Estado, tiene que ver ahora con la gestión de la política y lo político, que fue lo que discutimos en este primer podcast, ¿no? De cómo construimos el orden social en el que vivimos. Entonces, usted nos hablaba, ¿verdad? Esta creencia del Estado como bien común, esta creencia del Estado como una forma de organizar tal vez el territorio en fusión en bienestar de todas las personas. La pregunta sería, y usted nos lo ha mencionado ya un par de veces y tal vez eso requiera alguna definición, la pregunta sería, ¿cómo le llamamos, no sé, pensando en Costa Rica o en América Latina? No sé si podemos hacer la misma definición con lo que sucede en Europa como referente. ¿Cómo le llamamos a los estados bajo los que vivimos hoy? Usted mencionó estados liberales. ¿Qué es un Estado liberal? ¿De dónde viene? ¿Qué características tiene? ¿Por qué pregunto esto? Porque como usted dice muy bien, ¿verdad? La gente va y vota por las figuras políticas a las que aspira que vayan al poder. Pero al final de cuentas, ¿cuál es la estructura que se ha construido? ¿Cuáles son los estados bajo los que vivimos? ¿Cuáles son sus funciones?
¿Cuáles son sus reglas? ¿Será que estas estructuras que se construyeron y el que llamamos hoy Estado son construcciones que de alguna manera podemos identificar y que están exentas de los grupos? ¿O dependen absolutamente de los grupos y los intereses que las gestionan? No sé si me voy a entender. Sí, ¿Cómo, claro. vivimos? O sea, bajo qué estructura políticas que llamamos Estado liberal vivimos? ¿Y cuál es el Es- objetivo, verdad? Porque la fe que se le pone al Estado tal vez sea una fe pues, donde puedas colocar la esperanza o donde estés cavando tu propia tumba. ¿Cómo definimos esto y qué está pasando? Usted nos lo ha mencionado ya, yo siento que ¿verdad? Con los ejemplos, pero hey, sí, te comentaba el carácter mm, central de ese paradigma, en el sentido de pensar, ¿verdad?, que es una estructura para el bien común que está diseñada para eso. Eh, la creencia, ¿verdad?, en que existe separación de poderes, esos son los contenidos, ya los mencioné. Ese es el enfoque liberal. Y todo ello, ¿verdad?, lleva a la legitimación de un discurso que de tanto reproducirlo, de tanto preocuparse por defenderlo, eh, no nos hemos dado cuenta del vaciamiento histórico de décadas completas en Costa Rica y en América Latina, vaciamiento de las instituciones, vaciamiento de los contenidos económicos que deberían sostener esa institucionalidad. Porque, ¿verdad? Es decir, ¿de dónde sacar recursos para que funcionen esos estados y sus instituciones y que lo hagan eficientemente? Estamos sometidos hace 50 años al fiscalismo neoliberal en Costa Rica. Estamos sometidos hace 40 años a la satanización del Estado y del servicio público. Satanización. Hace un par de semanas di una conferencia donde recordaba a la gente, porque tenemos una tragedia enorme en Costa Rica, es la pérdida de la memoria histórica, ¿sí? mm, Una tragedia absoluta. Les recordaba, ¿verdad?, que en la administración anterior, la del gobierno de Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana, que avisan, ¿verdad?, que ya viene la heredera a ser candidata, la señora Dobles. Eso da pena, realmente, que lo manejen así, además, ¿verdad?, como la mujer de, sí, eso es absolutamente patriarcal. Pero y también las señoras se prestan para los juegos y le encanta. sí, Eh, mm, olvidan que los pactos que se dieron en la Asamblea Legislativa entre el Partido de Acción Ciudadana, el Partido de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, eh, y el Partido Restauración Nacional, un partido clásicamente confesional, ¿verdad? Como estamos también en el ámbito de lo político y lo religioso. sí, Ahí se dieron alianzas para hacer retroceder los derechos colectivos de Costa Rica de manera brutal. Eh, la sanción, ¿verdad?, de la regla fiscal, la votación de la prohibición de las huelgas como un derecho histórico de los trabajadores a nivel mundial. Ahí tuvimos un retroceso de más de un siglo. Fueron alianzas políticas que reclamaron en nombre del Estado y en nombre de intereses superiores. No, esos eran los intereses de los sectores empresariales que aprovecharon la coyuntura de la pandemia, ¿sí?, para pisotear los derechos colectivos de trabajadores públicos y privados en nombre de, pero vea, ese lenguaje que estamos usando ahorita es clave, David, para estas conversaciones. La fe que se le tiene, claro, esto es prácticamente, ¿verdad?, un culto religioso, pero estamos hablando de la política, sí, ¿sí? Donde a mí me dicen que yo me tengo que sacrificar, que los trabajadores públicos y privados tenemos que sacrificarnos, y además ahora acaba de venir el Banco Mundial después de más de 8 años de congelamiento de los salarios públicos y profundizado durante la pandemia. Ahora acaba de decir el Banco Mundial la semana pasada, le dice al gobierno de Costa Rica que una posible solución al déficit fiscal es congelar, mantener el congelamiento 7 años más, ¿sí? Es decir, 15, 16 años. ¿Y por qué no dijo ese Banco Mundial golpear fuertemente a las exoneraciones fiscales en Costa Rica, que se lo llevan transnacionales de las zonas francas o las 100 empresas?
tagarotas multimillonarios de Costa Rica que declaran cada año cero Tu ganancias, ganancia. pero monstruos empresariales que son consorcios multimillonarios cuyos dueños son multimillonarios, pero tienen cero ganancias y se lo acepta el Ministerio de Hacienda como una política de estímulo a los empresarios. Bueno, esos estímulos nos cuestan clavos de oro a los que sí pagamos impuestos. Mm, Sí, pero entonces, ¿de quién es ese Estado? ¿A favor de quién está ese Estado? Si lo hacemos abstracto, de ahí me van a decir que para el bien común. ¿Por qué no se sacrifican los evasores fiscales? ¿Sí? ¿Por qué solo se sacrifican los salarios de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Por qué mm, hay que, verdad, cumplirle los caprichos a los que se reclaman progresistas en Costa Rica, el partido pro laicidad y secularización, el Partido Acción Ciudadana, cuyas diputadas fueron las que presentaron el proyecto original de las jornadas 4-3? ¿En nombre de qué derechos? ¿Sí? Esas compañeras, ¿verdad? Sobre las que existe suficiente investigación, trabajadoras del sector privado, eh, las condiciones de precarización brutal que viven. Cada año el informe de Costa Rica, la Organización Internacional del Trabajo, muestra cientos de miles de costarricenses a los que se les viola su derecho al salario mínimo y dan mm. el informe todos los años. ¿Y dónde están las sanciones para esos empresarios? ¿A quién privilegia ese Estado? ¿A quién beneficia ese Estado abstracto? Y si yo le pongo nombres y apellidos, créame, profesor David y las personas que nos escuchan, sí, que yo los agarraría del pescuezo a esas empresas, ¿eh? Pero vean ustedes el contraste. Otras sociedades incluyen la evasión y la defraudación fiscal. Vean qué maravilla de delito. Es un delito penal, ¿sí? Ujú. Porque es un delito contra la colectividad. Así está definido en los países del norte europeo. Pero reclamamos otros estados, pero no esta definición de estado que es capaz de penalizar al que se roba descaradamente el pago de impuestos en Costa Rica y le significa cárcel. En Costa Rica usted dice, ¿verdad? Que evasión es un delito contra la propiedad, contra la colectividad, y los tratan de terrorista, de comunista. ¿Sí? Lista. No, por favor, demos un debate franco. ¿Sí? Yo le puedo poner los ejemplos, ¿verdad?, de las sociedades, las constituciones, ¿sí?, que están pensadas, algunas de ellas, ¿sí?, para decir que cada vez que un empresario evade el pago de impuestos o defraude el fisco, lo que está haciendo es afectando la inversión pública en educación, salud, vivienda. ¿Sí? Pero tenemos cinco decenios de estar oyendo todo este tipo de discursos, que el Estado es perverso, que no sirve para nada, que despilfarra la plata, que los empleados públicos son unos vagos, ¿sí? Sí, pero nadie saca estos hipercríticos de las instituciones estatales, que es lo que yo muestro. Controlan absolutamente la institucionalidad pública, hablando pestes, sí, pero claro, es decir, para transferir y sostener, ¿verdad?, sus intereses particulares, que le permite acumular, no solamente en términos, digamos, de la explotación tradicional de la fuerza de trabajo, sino también el presupuesto público como un mecanismo de acumulación privada. ¿Sí? Tener en Costa Rica diputados, cualquier partido, eso no me interesa, que ganen 4 millones de pesos, que tengan medio millón de pesos de combustible y medio millón de pesos de celular. ¿Sí? En una Costa Rica, una de las 10 sociedades más desiguales del mundo, es vulgar. Mm, Eso es indecente. ¿Sí? Pero no son los padres de la paz, es que escuchemos el lenguaje. sí. ¿Sí? En el tribunal, le dicen al tribunal electoral, Tribunal Supremo de Elecciones, que es ese lenguaje, ¿verdad? Supremos poderes ejecutivos. ¿Cómo que supremo? Si lo primero que hace una tarea histórica de un ciudadano más o menos informado y crítico es que no hay nadie por encima de cada uno de los ciudadanos y sus derechos. En cambio, si vienen y le pisotean todos los derechos en nombre de sacrificarse. Ese es el lenguaje de la religión. La Sí. deuda es el lenguaje de la religión. La fe en la institucionalidad republicana es el lenguaje de la religión. Entonces, indefectiblemente, estamos buscando las legitimaciones simbólicas gracias al lenguaje religioso, pero que tiene implicaciones económicas y políticas a favor de esos sectores y en contra de las mayorías que dicen defender. Yo creo que, profe, estaba recordando en algunos momentos las discusiones sobre el ejercicio sociológico como el ejercicio de cazar mitos, ¿ya? Que hemos utilizado tanto el lenguaje.
A mí me parece que es uno de los aportes tal vez más valiosos en términos críticos para esta discusión sobre el Estado. Y era justamente lo que estaba recordando, ¿verdad? Esta famosa frase de la gestión privada de lo público, creo que usted la ha Sí, planteado con sí, total claridad. Y tenemos entonces esa no, no disyuntiva, pero por supuesto tenemos sobre la mesa de la discusión pública un gran peso discursivo. El Estado me cuida, el Estado me protege, el exacto. Estado debe ser por ende protegido a toda costa, debemos responder al orden social, porque el orden social es cuidar nuestras instituciones y todo De este acuerdo. lenguaje de lo colectivo, y luego es curiosísimo, ¿verdad? Porque está toda esta construcción discursiva que nos invita a que el Estado es nuestro y que hay que luchar para sustentarlo, por un lado, pero por otro lado, vemos al Estado inoperante en todas estas dimensiones que usted ha señalado en América Latina. El incremento de la pobreza por la crisis de salud, la crisis de alimentos, la crisis de trabajo y trabajo digno, la crisis de educativa, la crisis cultural, los mecanismos de violencia y explotación. ¿Cómo es posible, verdad? Y es exactamente esa contradicción, ¿verdad? La que se resquebraja cuando lo colocamos la definición del Estado. Cuando Sí, planteamos, y usted lo señaló, me parece muy bien, el Estado es criticado cuando la institución estatal, de alguna manera, eh, tiene instrumentos de algún tipo de socialización de recursos, grande o pequeño, sí, pero es legitimado, defendido, cuando se convierte en el mecanismo de acumulación por los grupos de poder. Entonces, así es. ¿quién gestiona el Estado y en función de quiénes? Y eso es la pregunta que tal vez se hace con poca frecuencia o con poca criticidad, ¿verdad? Reproducimos es como esta frase tan común, ¿verdad? Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Y el Estado parece ser el recurso o el instrumento más consolidado para este mecanismo. Ahora, usted hablando de este lenguaje, ¿verdad? Lleno de contenido religioso y para movernos a tal vez a nuestro último momento de este podcast. Yo quería, usted ya lo ha mencionado, pero yo quería traer a colación una frase sumamente común en el campo del cristianismo para partir de allí, ¿verdad? Yo no sé si usted habrá escuchado esta frase que está en un texto del Nuevo Testamento, en la famosa carta a los Romanos, que donde uno de las recomendaciones a los grupos cristianos de los orígenes es obedecer a todas las autoridades políticas y civiles, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. No sé si esa frase, profe, le genera a usted alguna reacción con base en lo que hemos estado conversando. Y sí, vale la pena mencionar el texto de Romanos. Es un texto que probablemente se escribe entre el año 50 y 60 de la era común. ¿Qué relevancia, qué peso, inclusive qué utilidad? Sigue teniendo una idea como esta, 2000 años después. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Sí, ¿Cuál es la totalmente, relación entre la religión y el totalmente. Estado? Y qué bueno que lo llevas tan, tan atrás en el tiempo, porque eso es una discusión de gigantesca relevancia. Contrario a lo que piensan algunos colegas, yo soy de la tesis más bien de la siempre necesaria discusión y revisión de las complejidades entre sistemas políticos y sistemas religiosos. Eh, que apeleza la frase de obedecer a las autoridades, porque todas han sido puestas por Dios. Eso lo escuchamos en todo el mundo, por supuesto, en todo el mundo. Eh, y ven ustedes que si de algo se apreciaba la Revolución Francesa, era de buscar la construcción del mundo que reclamaba San Agustín en los inicios de la cristiandad, cuando escribió ese maravilloso texto, ¿verdad? De la ciudad de Dios. Eh, la ciudad de Dios en realidad es un análisis de la ciudad de Dios y de la ciudad terrenal. ¿Eh?
pero encontrar a un teólogo como San Agustín buscando la legitimación de esa perspectiva de la santidad en la ciudad de Dios y los problemas que se viven en la ciudad terrena, que es la ciudad donde se ejerce el poder, eh, funcionaba como un ideal de sociedad. ¿Eh? Es una aspiración superior. Entonces, de ahí a decir, ¿verdad? Eh, como tantas veces lo señaló Agustín, del que es el actual papa, es un agustiniano, viene de estas escuelas. Eh, en el interín, ¿verdad? Casi 8 siglos después, Santo Tomás de Aquino, en sus múltiples reflexiones, ¿verdad? Santo Tomás es uno de los padres de la Iglesia eh, que se encarga de la aplicación del aristotelismo para la lógica del discurso eh, católico. Y reconoció un texto, ¿verdad? A veces citado por interés y en otros muy ocultado por mucho interés, el derecho a la desobediencia. ¿Sí? Tanto Tomás de Aquino, para que no nos confundamos ni nos perdamos, ¿verdad? Sí, el derecho a la desobediencia es un principio político también, es un principio de derecho mencionado por uno de los teólogos más significativos. Entonces, una expresión como esta que acabas de señalar, Daisy, me lo traigo al debate con las enseñanzas bíblicas de Cristo en el sentido de mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿de qué mundo es este reino? ¿Verdad? ¿De quién es el reino de este mundo? Porque sin duda alguna, ¿verdad? El reino de este mundo ha sido muy apetecido por dirigentes religiosos de todas las denominaciones y sobre el cual han operado con una extraordinaria capacidad. Cada vez que han ejercido esa, digamos, compleja amalgama entre el ejercicio de el poder simbólico en el terreno religioso y su enorme significación para la legitimación del campo político. Estamos hablando, ¿verdad?, de milenios en que esto ha estado planteado y en que, en el caso de Costa Rica, en estado confesional, que solo hay dos, ¿verdad?, Vaticano y Costa Rica. Pero es bueno recordar aquí eh, que en 1824 es el Estado costarricense una proclama política que dice que la patrona del Estado es la Virgen de los Ángeles, 1824. Pero en 1847 es la primera vez que se formula el carácter de la confesionalidad del Estado. Y voy a leer la frase porque es que hay que escucharla con detenimiento, porque eso está en el ADN histórico de la política y los políticos de Costa Rica, y en el ADN histórico de los religiosos en Costa Rica. ¿Sí? Esa definición decía en 1847 de la Constitución, en el artículo 37. El Estado profesa la religión católica, apostólica y romana, con esta característica única, verdadera. Vean el peso, única, verdadera. Y el Estado la protege con leyes sabias y justas y no permite el ejercicio público de alguna otra. Sí, todo el lenguaje de la santidad, pero también de la sanidad, Ujú, que establece lo que es bueno, justo, correcto, como un ejercicio de poder político para legitimar un campo religioso. Eso es en 1847. Casi un siglo después, en 1949, se da la reforma a la Constitución eh, con una interpretación del artículo 37, que ahora es el artículo 75, que es el actual de la Constitución Política, que dice, la religión católica, apostólica y romana es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Y no dejan de colocarle, ¿verdad? El sanitarismo moral, pero ahora por el lado de las buenas costumbres y la moral universal. ujú, Eh, pero le quitó el peso inicial jurídico que tenía, es la única verdadera. Y ahora le reconoce que es la del Estado y que contribuye a su mantenimiento, es decir, también le mete plata, ¿de acuerdo?
Entonces, Claro. vean ustedes qué tremendo este juego de intereses muy complejos, porque finalmente cuando venimos a esta discusión que planteas, David, la obediencia a las autoridades, porque todas son colocadas ahí por Dios. Reconozcamos eso como un hecho político, como un hecho histórico, también con expresiones concretas, como en el caso de Costa Rica, que es capaz de que le hablen a uno así y la gente diga, pues sí, es lo que Dios quiere. Ujú. Bueno, y ¿por qué no recordamos también a Santo Tomás, verdad? Es que no siempre Dios quiere, porque también hay derecho a la desobediencia. Es decir, Claro. es otro hecho político, es otro hecho histórico y también un hecho doctrinal. Entonces, a mí me parece que si logramos efectivamente, digamos, avanzar en estas otras interpretaciones, claro que se hace más complejo, claro que es muy fácil quedarse con el esquema de los buenos y los malos, el pensamiento binario, eso es muy sencillo. Ujú. Pero ese mismo pensamiento binario del que se alimentan estas hegemonías políticas y religiosas, porque clasificar en buenos y malos, tremendo. En santos y demonios, tremendo. Clasificar en los que están en la luz y en la oscuridad, tremendo. Pero cuando vemos las mezclas que existen, ¿verdad? Entre lo oscuro y lo claro, el monstruo y el santo, el pecador y el salvador, el maestro, ¿sí? Te dan múltiples posibilidades de interpretación y comprensión que permiten entonces también, digamos, colocar a la reflexión y al debate, que se supone el espacio de lo público es para esto, eh, coloca todo en nuestro terreno. La trampa horrible, ¿verdad?, que vivimos en la contemporaneidad es que cuando uno le dice, ¿verdad?, que exprese su pensamiento en no más de 140 caracteres, en un tweet, ¿de acuerdo? Sí, claro. Entonces, el pensamiento, el cerebro se acostumbra, ¿sí? Es que va a estar alguien oyendo 20 minutos, 30, una hora, no es demasiado. Y es una tragedia. Es una Sí. tragedia cuando la gente deja de escribir con lápiz y lapicero, ¿verdad? Porque parte de la evolución histórica de los seres humanos para la comprensión de la complejidad es el vínculo de la mano con el cerebro. Y si no la ejercemos escribiendo todos los días, vamos perdiendo esas habilidades, vamos perdiendo habilidades interpretativas, cognitivas y también de análisis crítico complejo, ¿verdad? Que requiere mucho más de 140 caracteres, como imagino que habrán visto quienes nos escuchan todo esto. Necesitamos mucho más que 140 caracteres porque los problemas de la vida de los seres humanos son extraordinariamente complejos y para solucionarlos hay que verlos en su dimensión descarnada y cruda, porque no hay otra. Yo Claro. puedo aquí, ¿verdad?, predicar que Costa Rica es la sociedad perfecta y el estado maravilloso del bienestar común. No, eso no es cierto, porque los resultados los padecen diariamente millones de costarricenses sin acceso a condiciones dignas de trabajo, sin garantizar seguridad social, no tendrán pensiones dentro de pocos años, el desempleo dramático, mientras, ¿verdad?, polos de acumulación, ¿verdad?, extraordinario en el sector bancario, en el sector inmobiliario, las playas que cada vez son menos públicas y menos de costarricenses, Mm. eh, la estulticia, ¿verdad? Decir que es una sociedad que compite con los grandes en la OCDE. No, eso solo para los sectores que acumulan para estar ahí, ¿verdad? Los demás costarricenses se les inundan las calles todos los días, ¿sí? Cada vez que hay invierno. Y la gente, a mí me da una tristeza verla en televisión. Nos pasa todos los años, ojalá nos arreglen algo. Ojalá. No, si se supone que los ciudadanos tienen derechos, pero además tienen que aprender a exigirlos, no a poner la mano para suplicar. Esa es la cultura que genera esta comprensión del Estado como alguien que me va a dar algo. No, 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 también hay que pelear y que se acuerden de Santo Tomás, ¿verdad? La importancia de la desobediencia. La desobediencia. Claro, con múltiples recursos. Ve. Profe, yo agradezco mucho porque yo creo que esta reflexión de cierre nos ayuda mucho a amarrar. Si no quedó claro toda la discusión que se ha planteado, ¿verdad? A lo largo de los minutos que llevamos, yo creo que este cierre es fundamental porque nos recuerda que las herramientas de análisis que queremos aportar no son solo para describir el fenómeno, ¿verdad? Que podemos observar socialmente, sino de alguna manera porque hay una dimensión política, una dimensión Total.
de práctica inseparables, sí. de estas discusiones. Así que también los contenidos de los podcasts tienen esa agenda, ¿no? Y darnos instrumentos de análisis que nos lleven a la acción. Y yo creo que esta reflexión que nos permite observar como una radiografía las implicaciones que tienen estas discusiones y la arquitectura social en la que vivimos, nos ayuda también a tomar conciencia y por ende a tomar postura y acción. Así que agradecerle por su tiempo una vez más, por la discusión de hoy, como las otras discusiones creo que han sido de mucha riqueza y nos estaremos reuniendo Mucho para gusto. discutir sobre democracia. No cabe Eso, duda, otra arquitectura que es importante no cabe revisar. duda. Y si es necesario, puedes desarmar, ¿verdad? No sé si tiene alguna palabra de cierre, profe, de la discusión No, de hoy. solo el agradecimiento de nuevo y a los colegas de la Universidad Bíblica. Yo interpreto que este es un gran aporte y sin duda alguna estoy seguro que podemos respetar la contemplación, pero no basta la contemplación. Se necesita la acción colectiva, organizada, solidaria, para entender esto, para trabajar y actuar. Entonces, que también haya una palabra de motivación y alegría, pues me parece clave. Muchas gracias, David. Gracias, profe Randall, sociólogo político costarricense, ¿verdad? A Raquel por su contribución también en todo el trabajo técnico. Mi nombre es David Castillo, docente de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hemos tenido una discusión hoy sobre religión, cristianismo y Estado en el marco del podcast Cristianismo y Política de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Un saludo cordial y nos vemos en un próximo episodio. Buen día, hasta luego. Gracias.